vísperas de empezar una cosecha, tenemos que tener preparado ya toda la logística y tenemos que tener preparado eh, el personal, los cocos, las canastillas, los equipos de transporte, saber cómo estamos de sistemas de llegada del agua a la finca, de sistemas de lavado de los equipos, cómo están los equipos, cómo están las instalaciones eléctricas, las instalaciones hidráulicas de ingreso de agua limpia y de salida de aguas residuales, mirar cómo están los patios de secado, empezar a verificar todo, tener la disponibilidad de dormitorios en las fincas donde se necesita, que las vías internas de la finca o de la vereda también estén en muy buen estado porque necesitamos empezar a mostrar y a tener todos estos elementos que nos van a ayudar a dar un buen comienzo y tener un muy buen final de la cosecha. Sobre todo porque para la parte colombiana, en cualquiera de las zonas cafeteras del país, la cosecha empieza cuando tenemos invierno. Y entonces en estos espacios, en estos momentos, es cuando las carreteras, el momento de la cosecha, vamos a llevar el café, entonces se nos pone muy complicado precisamente por esas circunstancias. La idea es que con anticipación hayamos tenido manejo de vías, que es una de las partes más claves en toda esta parte de movimiento de café. Y la otra parte importante es poder empezar a definir con claridad, tal como lo vamos a ver en esta imagen, que es lo más común que vamos a empezar a ver seguramente, y es el café empieza en una parte de maduración que no es homogénea, y entonces podemos llegar a tener una diversidad de grados de maduración muy alta. Y esta diversidad de grados de maduración nos va a dar una complejidad porque no todos estos granos tienen la misma cantidad de sólidos solubles disueltos en el mucílago y obviamente vamos a tener alguna inconsistencia en tasa. Por eso es que aquí es clave que podamos empezar a definir a través del trabajo con los recolectores cómo es que vamos a recolectar, cuál es el café que vamos a cosechar y cada cuánto es que vamos a ingresar a, a hacer los pases. Una de las tareas que está tratando de implementar hoy la Federación Nacional de Cafeteros con esta contingencia que tenemos que empezar a superar con la escasez de mano de obra y con la dificultad sanitaria que tenemos en este momento en el país, es precisamente empezar a retrasar esos pases. Entonces, si vamos a empezar a retrasar esos pases, lo que primero tenemos que hacer es hacer una muy buena recolección de los granos maduros y sobremaduros que tengamos para el siguiente pase, no hacerlo a los 15, 18 días, sino irnos un poquito más y así de pronto empezar a controlar un poco la cantidad de gente que podamos tener. Y en lo posible, tratar de que esa gente que está allí la podamos tener de una manera completa, o sea, que no salgan de la finca. En lo posible que esa campaña de recolección eh, a través de una campaña de educación y sensibilización, pues podamos prevenir el contagio del coronavirus y en la finca tratar de designar una persona que se encargue de promover esa prevención y de manejar algunos protocolos de salubridad. Obviamente a todos los recolectores hay que darles una información oportuna y veraz de todo lo que está pasando. Es posible que alguien no sepa o no entienda qué es lo que está sucediendo con lo del virus, a pesar de tanta masificación de comunicación hoy en día, pero es posible que algunas personas no sepan. Y entonces el talento humano que vamos a necesitar en la finca se nos va a dispersar muy fácil o lo vamos a convertir en una fuente de contagio. Hay que tratar de promover con los trabajadores el lavado de manos y del cuerpo y la cara
en algunos momentos con la frecuencia que más se pueda, con buena cantidad de agua y jabón que haga suficiente espuma para que tengamos una asepsia un poco más frecuente con los trabajadores. Y dentro de los protocolos también hay que tratar de evitar que la gente se salga de la finca. Entonces ahí tenemos que tratar de proponerles a ellos o programar con ellos, eh, además de los protocolos de limpieza, algunas actividades un poco dinámicas para que se queden en la finca. Y si alguien necesita pues salir al pueblo o algo, pues que si van a salir que sea una sola persona la designada que haga las vueltas de todo y así disminuimos el riesgo de contagio si van a ir al pueblo y en el pueblo pues también hay poca gente circulando y sobre todo que estén aliviados. De esa manera podemos empezar a controlar de alguna manera o disminuir la curva de contagio para que no tengamos esos problemas. Otra de las situaciones que vamos a poder tener en cuenta es precisamente que estos grados de maduración, como lo decíamos, tenemos que empezar a verificar cómo están para poder empezar a hacer el trabajo en este fruto. Ayer lo mencionábamos y es que este fruto ya lo arrancamos del árbol, este fruto ya no lo podemos volver a pegar a la rama. Entonces algo tenemos que hacer con este café. Yo tuve la experiencia en una oportunidad, en uno de los experimentos que logramos hacer. Hicimos una recolección de un lote de café en la finca. Llegó más o menos en esta característica, una recolección muy regular. Logramos separar estos granos maduros de los pintones e hicimos con estos pintones una, un secado en mucílago, es decir, hicimos un honey con estos pintones de una variedad X. Y resulta que eso nos permitió mejorar mucho las condiciones de sabor en un café que se supone no fácilmente no nos iba a dar taza, iba a ser un café de montón, pero hubo la oportunidad de hacer un ensayo con ellos y nos dio un muy buen resultado. ¿Cuál es la fase que sigue entonces? El despulpado. Cuando vamos a hablar de despulpado tenemos que conocer muy bien este fruto. Sabemos que el fruto es una drupa, esta drupa está cubierta por una pulpa de café, que esta pulpa internamente tiene entre la pulpa y el grano un mucílago, una capa gelatinosa que tiene rica en pectinas, en azúcares, en agua y que ese mucílago es el que protege o cubre la semilla. Esta semilla a su vez tiene dos capas más. Una es el pergamino y la otra es la película plateada. Estas dos capas internas son las que protegen la semilla o la almendra o el grano excelso, como comúnmente lo conocemos, o como se conoce en Centroamérica y en Perú como grano oro. Entonces este es el trabajo que empezamos a hacer de acá en adelante, eliminar las 5 capas que tiene este grano de café y que este grano en su interior lo que protege es este embrión. Este embrión que es el que le va a dar posteriormente la oportunidad al grano de reproducirse. Entonces cuando ya tenemos estas recolecciones, tenemos este tipo de recolección, tenemos que identificar esto. Vamos a tener una escala de maduración y esa escala de maduración muy seguramente nos va a indicar que tenemos distintos grados o distintos niveles de grados Brix. Entre más pintón o más verde sea el grano, menor cantidad de sólidos solubles vamos a obtener en ese fruto. Y a medida que va madurando el grano, obviamente, vamos a tener una mayor concentración de esos sólidos. El grano va a llegar a un punto en el que el peso no va a aumentar más, al contrario. Cuando este grano ya empieza a ser sobremaduro, esta curva empieza en caída, esta curva de peso empieza hacia abajo. Lo mismo pasa con el grano seco. El grano seco en la curva de peso, bueno, desafortunadamente se me pasó por alto poner esa gráfica aquí, pero la curva del peso del grano va a empezar a disminuir. Obviamente es porque la materia seca ya no se va a acumular, se va a empezar
a perder energía porque el grano ya empieza a envejecer. Este sería el punto ideal de recolección, los grados de maduración ideales. En este caso el color nos indica para estos rojos que tenemos un punto de maduración ideal. Para los granos amarillos también hay unos puntos de maduración ideal y esto es lo que buscamos en ellos entonces, es encontrar la mayor proporción de grados Brix. Ayer mencionábamos que esta cantidad de grados Brix puede cambiar en el fruto si estando en el árbol el grano absorbe mucha agua porque posiblemente haya caído un aguacero durante la noche o el día anterior a la recolección y entonces el grano absorbe el grano absorbe agua y esa agua va a hacer que se disminuya la concentración de azúcares, la concentración de sólidos solubles y por consiguiente nos disminuye la lectura de los grados Brix. ¿Cómo vamos a leer esos grados Brix? Pues desde que se tenga la posibilidad. Eh, Existen estos dos equipos, ambos son refractómetros. Este es un refractómetro de alguna manera manual, este es un refractómetro digital. En este refractómetro uno coge el fruto, lo espicha un poquito, le saca mucílago, hace la lectura e internamente por este visor vemos esta escala de valores que nos indica los grados Brix. Yo les mencionaba ayer que nosotros hemos logrado tener lecturas en tabis amarillos en verano hasta de 29 grados Brix, que me parece una cifra bastante alta e importante porque es un buen indicador que nos va a permitir darle al grano un medio en el cual va a poder empezar a desarrollar algunos productos del proceso de la fermentación que van a permitir que el grano alcance a desarrollar precursores de aromas y sabores muy importantes para después generar mejor calidad en taza. ¿Cómo funcionan estos equipos de lectura de grados Brix? Básicamente es como lo que sucede en este vaso. Hay un efecto de reacción en la refracción de la luz a medida que hay mayor cantidad de sólidos solubles en el agua o en la sustancia que se está leyendo. Entonces, al haber mayor cantidad de sólidos solubles, la imagen se distorsiona. Y este grado de distorsión es el que nos va a medir aquí qué cantidad de azúcares o qué cantidad de sólidos solubles son los que tienen la sustancia. Es así donde como vamos a poder determinar esa concentración de grados Brix. La otra parte importante, además de determinar la cantidad de grados Brix que nos va a servir más para la fermentación que para la misma proceso de recolección, perdón, es la evaluación de la calidad de la recolección que yo estoy haciendo. Ya sea que esté cosechando lotes donde tengo en mayor proporción granos que maduran rojo o granos que maduran amarillo, o si tengo en el lote mezclados en amarillos y rojos. Por ejemplo, el caso de Caturra es muy común encontrar ese tipo de árboles que maduran amarillo, maduran rojo. En algunos casos maduran rosado, maduran naranja. Pero lo importante es determinar unos niveles o unas proporciones de qué cantidad de granos maduros eh, hemos logrado determinar o encontrar. Entre menor sea esta cantidad de granos indeseables, como los llamo yo, que son granos verdes y pintones, obviamente la calidad de la recolección quiere decir que está mucho mejor. Tenemos que determinar cuál es el nivel objetivo o el nivel que nosotros necesitamos dependiendo de la calidad de la taza que nosotros pretendemos producir. Mucha gente nos ha preguntado que qué es mejor, la taza del grano del café que madura rojo o la del que madura amarillo. Pues hay muchos factores que intervienen en la calidad de la taza. Lo que sí se ha podido establecer es que los granos en un mismo nivel de maduración, los granos que maduran amarillo tienen mayor concentración de grados Brix que los granos rojos. Quiere decir esto que son más dulces.
en el mismo nivel de maduración, valga la aclaración. ¿Qué pasa con la recolección de granos amarillos? Que esta recolección de granos amarillos, por el nivel de color y de la diferenciación entre el verde y el amarillo, es muy difícil disminuir la cantidad de pintones cuando estoy cosechando granos amarillos que cuando estoy cosechando granos rojos. Entonces, aquí se nos dificulta esa parte, solamente por eso. Pero cuando le enseñamos a la gente, la acostumbramos a recolectar bien estos granos amarillos, seguro que la calidad de la recolección va a ser muy buena, la calidad en tasa va a ser excepcional y las pérdidas por malas recolecciones van a disminuir ostensiblemente. ¿Qué es lo que pretendemos? Que tengamos una materia prima para empezar el proceso del beneficio muy bien seleccionada. Si nosotros logramos seleccionar bien esta materia, tener una calidad de recolección excepcional, entonces yo ya puedo empezar a definir qué voy a hacer con este café. Yo ya aquí, en este momento, haciendo evaluaciones de la calidad de la recolección y haciendo evaluaciones de la cantidad de grados Brix que puedo tener el fruto, yo aquí puedo definir al mismo tiempo que tenga espacio suficiente y los conocimientos suficientes, hacer honey o hacer naturales o hacer lavados de diferentes tipos. Este es un punto clave, porque aquí yo defino eso. Si yo voy a hacer naturales, tengo que tener claro que se me va a demorar más el secado, entonces yo voy a definir con estos grados de maduración cómo y cuándo voy a empezar a hacer eso. Preferiblemente en épocas de verano. Como empezamos aquí la cosecha en invierno, pero después de mitad de cosecha empieza el verano, podemos dejar esas fases finales para hacer naturales. Pero aquí es donde defino esa etapa. Lo otro es que yo tengo que tener claro que el café, ayer también lo mencionábamos, el café es una fruta, como tal hay que tratarla. Entonces yo no me puedo poner a maltratar estos frutos si quiero tener tasas de muy buena calidad en evaluación de catación y obviamente con un mercado de especialidad y ponerme a depositarlo en estopas, a que se maltraten, a que se espichen, a que empiecen a generar procesos de fermentación anticipado y tengamos de pronto dificultades. Eh, la verdad es que no hemos podido aclarar con la mayoría de los productores el que tenga unos buenos protocolos en este aspecto. Todavía seguimos depositando el café en estopas, tratándolas fuerte, tratándolas muy mal, em, tirándolas duro contra el piso, tirándolas duro desde el carro, en el carro, en fin, el manejo que se le hace a este fruto después de que se cosecha no es el apropiado. Y tenemos que recordar que este es un fruto que tiene unas condiciones y unos contenidos de mucílago altos y entonces ahí es donde necesitamos poder tener una muy buena cantidad de grados Brix sin llegar a afectar los procesos que siguen a continuación. Aquí en este espacio, en este momento, cuando yo ya tengo definido el batch de procesamiento, entonces defino a partir de la evaluación con grados Brix y a partir del momento de la evaluación con el cerezómetro, qué manejo le voy a dar y qué tipo de clasificación le tengo que dar. Entonces yo aquí defino ese rango de maduración que voy a dejar para poder decir, si voy a trabajar cafés especiales, tengo que dejar por lo menos el 95% de la cantidad de café que coseché en un grado óptimo de maduración. ¿Qué hago con lo demás? No lo voy a desperdiciar, yo lo tengo que procesar, lo que pasa es que lo tengo que procesar por aparte. Yo no lo puedo mezclar con el café bueno, porque entonces empiezo a tener inconsistencias en taza. ¿Y cómo voy a lograr yo hacer esos procesos de selección de ese fruto?
tengo que empezar a ingeniármelas en la finca. Si yo tengo una finca pequeña, una finca mediana o grande, yo tengo que empezar a manejar qué tipo de tecnología tengo a mi alcance. ¿Cómo voy a clasificar ese café? Ya sea manualmente o a través de un sistema de flotación, o si tengo una zaranda previa al despulpado, pues poder hacer una clasificación de tamaño. Y dependiendo también del tipo de despulpadora. Muchas veces la gente no se preocupa por eso, pero no definen que de pronto tengan un lote con una variedad diferente, que pueda tener un tamaño de fruto diferente y solamente tienen una despulpadora y llegan con el mismo café a la misma despulpadora, se les olvida que eso se tiene que mover o calibrar porque si no dañamos el grano. Entonces aquí es donde se define qué es lo que voy a hacer con este tipo de café. Ayer hablábamos de la estrategia del entrenamiento y de la motivación a los recolectores. Entrenarlos para que hagamos una muy buena recolección. Eh, Hay gente que acostumbra a darles dos cocos, hay gente que acostumbra a darles un coco con una bolsita aparte o con una estopita pequeña aparte que para que depositen allí los granos verdes y los pintones. Eh, Hay muchas estrategias. Yo creo que todas son válidas si tenemos muy claro qué es lo que vamos a hacer con el café y para qué tipo de mercado va. Si yo me voy a dar el lujo de darle a la persona una bolsa o una estopa adicional para que deposite estos granos pintones y verdes, es porque ya tengo muy claro qué voy a hacer con ellos y porque tengo muy claro qué es lo que voy a hacer con este café que yo estoy produciendo aquí. Entonces yo no puedo ponerme a, a, a estar aquí adivinando qué hacer con esto después de que lo coseche. Yo tengo que tener claro con anticipación, una buena planificación, qué voy a hacer con este café. De aquí en adelante, después de esto, ya viene lo que es el despulpado. El despulpado ya sabemos todo que el café tiene entre la cereza y el grano tiene mucílago y ese mucílago es el que permite que la fricción que generan estas masas sobre el grano las puedan generar un desprendimiento por presión y obviamente se separa el grano de la pulpa normalmente sin adición de agua. Esto en los últimos años ya lo hemos logrado superar mucho, pero esto anteriormente se hacía en equipos que utilizaban mucha agua. En algunos casos hay actividades tan primitivas que lo que tienen es una piedra con una base plana y otra piedra que funciona como rastrillo molino y entonces lo que hacen es trillar o eliminar el café de esta manera. Eh, en algunas fincas hemos logrado ver esto. Eh, y seguro que ha habido incluso hasta gente que ha producido cafés de muy buena calidad con estos sistemas, pero son realmente muy primitivos esos sistemas. Y hablando de primitivos, hay algunas zonas del mundo donde la tecnología es tan escasa que tenemos este tipo de despulpadoras de madera. Algunas zonas de Colombia, en alguna oportunidad en el municipio de Supía, en Caldas, tuve la oportunidad de ver en una finca una despulpadora de madera, no como esta, pero sí con unos principios muy parecidos. Entonces en el mundo tenemos todavía que no hemos podido superar unas brechas tecnológicas importantes y esto no quiere decir que sea atraso, es simplemente falta de acceso a la información o a las tecnologías. O falta de poder hacer inversión porque hay productores que definitivamente no pueden llegar a este tipo de tecnologías. Mencionábamos ayer que más o menos el 95% de los 25 millones de productores de café del mundo son minifundistas. Entonces imagínense a qué tipo de tecnología puede llegar a acceder un productor con este tipo de atrasos económicos principalmente. Hablando de tecnologías, pues Colombia no se queda atrás. En Colombia tenemos históricamente este tipo de espulpadoras. No quiere decir que sean malas, pero
tampoco hemos hecho una innovación tecnológica en este aspecto. Nosotros hoy por hoy sabemos que tenemos que trabajar con equipos y ayer mencionábamos un principio básico de las cafés de alta calidad que es la inocuidad. Y en la inocuidad debemos tener en cuenta muy claro que los materiales de construcción de los equipos de despulpado tienen que tener esa inocuidad. Y estos elementos o estos materiales con los que se construyen estas máquinas, pues sencillamente no son los más inocuos. Seguimos trabajando hierro fundido, pinturas a base de plomo, camisas de cobre, elementos que se ha demostrado que tienen problemas para la calidad de los alimentos, porque de alguna manera generan contaminación cruzada. Y adicionalmente, no hemos cambiado mucho. De pronto le hemos puesto esta bandejita por donde sale el café o esta tolva en acero inoxidable, entonces ya decimos, no, ya tenemos acero inoxidable, pero el resto de piezas siguen siendo las mismas en hierro fundido. No hemos hecho todavía un cambio importante en la tecnología, en los elementos que pueden empezar a generar cambios drásticos en los protocolos de procesamiento. Y no solamente la tecnología en este aspecto. No nos vayamos muy lejos y es que las energías, sobre todo la energía eléctrica, no es que haya mucho, no es que estén las zonas rurales tengan muy buena cobertura. Hay gente que todavía tiene que acceder a estos sistemas. Este señor, por ejemplo, acondicionó su bicicleta con una polea para poder mover el dínamo o mover la camisa de la despulpadora para poder despulpar. Entonces, imagínense que todavía tenemos este tipo de atrasos tecnológicos por falta de cobertura de algunas energías. Y las energías solares todavía en Colombia específicamente y en algunos países latinoamericanos no hemos logrado implementarlas ni trabajar muy bien con ellas, porque no tenemos suficiente acceso a esos protocolos o a esas energías y a esos sistemas de aprovechamiento de energías alternativas. Em, Estas son las dos tipos de despulpadora que más se han utilizado en el mundo. Las primeras despulpadoras que se diseñaron fueron más o menos como esta de tambor horizontal. Cerca de 1850 se empezaron a desarrollar estas máquinas por los ingleses que llegaron con café desde la India a Jamaica y encontraron en Jamaica unas condiciones de clima totalmente diferentes donde había altísimos niveles de humedad y entonces tenían que el café no podían empezar a secarlo de manera natural, sino que tenían que utilizar otros sistemas y entre ellos pues lo que descubrieron era que a medida que le iban quitando al café las distintas capas protectoras de la semilla, podían acelerar los procesos de secado. De esa manera fue que logramos o se logró implementar los cafés lavados. Ahí es donde nacen los cafés lavados. Se puede decir que el café lavado nació en Jamaica, nació en América. Em, y de aquí en adelante el consumo de los cafés también cambió, porque la oferta en calidad en taza se vio de una manera diferente, se sintió diferente en el sabor. Estos dos equipos han sido desarrollados y utilizados en muchas partes del mundo. Uno de los más antiguos es esta despulpadoras de disco. Estas despulpadoras de disco tienen entre uno y 4 discos. He tenido la oportunidad de ver unos equipos de estos bastante grandes. Yo creo que el municipio de Piendamón, el departamento del Cauca en Colombia, es la zona de Colombia que tiene más de estos tipos de despulpadora. No he visto un sitio donde haya más despulpadoras de este tipo de disco, pero son tecnologías que bien manejadas son muy útiles. El único inconveniente o desventaja que tiene la despulpadora de disco es que
necesita un mayor consumo de agua porque tiene que tratar de mejorar la fricción para evitar que haya mucha mordida o mucho daño físico del grano, porque hay una presión muy fuerte entre estas dos capas, entre estas dos estructuras metálicas que soportan el disco que está en este eje al generar la presión en este fruto. Entonces, si no manejamos bien esta presión, si no controlamos bien de alguna manera con agua, se pueden presentar daños en esa, en esa, en este ejercicio de despulpado en este caso. ¿Cómo funciona realmente este equipo? Entonces tenemos una tolva que va depositando los granos. Este es el disco giratorio, que si lo miramos de frente, es este el disco que va girando, el que tiene los dientes en ambos lados y el que genera la presión, y con esos dientes es que se pueden ir eliminando o abriendo las cáscaras para que por presión aquí al final se puedan separar los granos y la pulpa. Si aquí en este punto de cierre no se presentan una lubricación con agua para que facilite el movimiento, se puede atascar la máquina, se pueden dañar los granos y entonces se nos presentan problemas allí. Desafortunadamente se llega a presentar este tipo de cosas y no podemos permitir que el café vaya a sufrir daños porque ya sabemos que empieza a sufrir deterioros importantes. Y yo creo que es la parte no creo, no, está comprobado que el despulpado y la fermentación son las dos partes del beneficio húmedo que más pueden generar defectos en taza en los granos de café. Ahí donde tenemos que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. El otro equipo, que es quizá uno de los equipos más utilizados, es la despulpadora de tambor horizontal. La despulpadora de tambor horizontal tiene una ventaja y es que tiene una tolva y esa tolva le va depositando de manera homogénea en toda la superficie al tambor que tiene los dientes o genera la presión para poder generar el despulpado. Este tipo de despulpadora puede despulpar granos de todos los tamaños al mismo tiempo, siempre y cuando haya un buen ajuste. Cuando se despulpan cerezas secas o verdes, se pueden generar daños de esos granos. Entonces esto hace que sea un poco difícil separarlos aquí. Entonces hay que empezar a buscar estrategias para generar cambios un poco diferentes allí. Este tipo de despulpadora tiene una ventaja y es que consume menos agua. El trabajo de esta despulpadora, ¿cómo es? Es otra tolva, le entrega el café a un cilindro giratorio horizontal. Este cilindro tiene una camisa o pechero, llaman en alguna, la camisa, perdón, está sobre el cilindro, un pechero que si está bien calibrado y bien ajustado, obviamente no va a generar daños, no va a permitir que se vaya granos hacia la pulpa o va a disminuir el ingreso de pulpa hacia el grano. Si yo manejo bien esta calibración, yo no tengo problemas. Pero si empiezo a desajustarla porque se me pueden desajustar en 4 tornillos que se presentan para poder calibrar bien este equipo, ahí sí puedo empezar a generar daños. Esta es la camisa, este mismo aditamento que va aquí. Por acá es que ingresan los granos y entonces sobre esta superficie es que el cilindro genera la presión para desprender la pulpa que sale por el medio y el grano que sale por estos canales. Esa es la manera en que podemos verificar o mejorar la, el despulpado y evitar daños. Este es el equipo más utilizado, diría yo, en el mundo. Este sistema es de lo más utilizado, el que menos innovación ha tenido. La única innovación de pronto es que le cambien de color dependiendo de la marca la pintura, pero de resto sigue siendo el mismo equipo toda la vida. ¿Dónde utiliza agua? Algunos caficultores utilizan agua para traer la cereza hasta este depósito. En algunos casos utilizan agua para transportar estos granos despulpados o también utilizan agua para mover esta pulpa que va saliendo aquí.
En estos casos, pues se incrementa mucho el uso de agua en esta fase del despulpado y ahí es donde empezamos a tener problemas de contaminación posteriores. En Brasil hace unos años inventaron, implementaron un equipo que se llama la despulpadora de criba. También se conoce como separador de verdes. Esto es un sistema que hace o genera presión sobre, o sea, esta canastica que hay aquí, esta canastilla, tiene un sistema interno que puede ser rígido y este sistema externo puede ser un poco elástico. Entonces simplemente lo que se hace es ajustar o desajustar la rigidez de estas y generar una presión para que esa presión permita separar los granos verdes y pintones de los maduros. Esos granos verdes y pintones no se van a despulpar, se van a ir separando y entonces salen por estos espacios, por estas perforaciones, porque la presión nos va sacando al no generarse la fuerza suficiente para desprenderlos de la cáscara y entonces los granos maduros ya pasan acá abajo para que se puedan despulpar. Esto se utiliza mucho en Brasil porque como ellos allí hacen recolección mecánica, se ven obligados a hacer separación mecánica también de los granos verdes que se vienen en esa recolección. Sabemos que la cantidad de granos verdes que se vienen allí son mayores a los que podamos tener aquí en una recolección manual selectiva. Entonces ahí es donde se generan esas diferencias. Em, el otro sistema, que es un sistema que podríamos decir que se diseñó aquí en Colombia, o se trabajó mucho ya desde hace mucho tiempo después de que se empezó a presentar problemas por agua y disponibilidad de agua, fue el despulpado en seco. Eso es un proceso que, a diferencia del proceso húmedo que causa tanto daño ambiental, disminuye el uso de agua y de energía, porque no voy a necesitar tanto equipo y tanta agua, y lo que voy a aprovechar es la altura y la gravedad. ¿Mm? Aquí lo que necesitamos asegurar es que toda la operación vaya fluyendo casi que por gravedad sin que se generen daños en el grano de café. Eso es lo que tenemos que tener aquí claro. Y aquí las mejores despulpadoras no utilizan nada de agua. Se han diseñado estos sistemas. En Colombia existen estas despulpadoras de cilindro vertical ya hace ya unos años. En Brasil, esta empresa también empezó a generar este tipo de despulpadoras de cilindro vertical. En Brasil lo que tienen es que anterior a la despulpada, lo que hicieron fue poner los separadores de verdes. ¿Qué han hecho también estas empresas? Y en algunos casos otros empresarios. Estas despulpadoras de cilindro vertical, cuando usted tiene un solo cilindro, se ve en problemas cuando tiene principio, centro de cosecha y final de cosecha donde el tamaño del grano cambia. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca empezar a hacer calibraciones y ajustes. Pero cuando yo tengo que hacer calibraciones y ajustes, la ventaja que tengo es que, perdón, la ventaja que tengo no, la, la, lo que lograron hacer estas empresas fue poner doble cilindro. Entonces, este doble cilindro, ¿qué hace? Ese doble cilindro, vamos a verlo aquí en esta imagen que sigue en un equipo con este sistema, este equipo azul, tiene ese sistema de doble cilindro. Aquí hay un cilindro que está separado de la camisa, más separado de la camisa que el de abajo. Entonces el de arriba permite que haya paso de granos grandes y el de abajo paso de granos pequeños. Así yo no me preocupo por estar calibrando, descalibrando equipos, sino que en un solo paso hago los dos trabajos. Posterior a estas despulpadoras en seco, ya vino una modificación que fue la unión de distintos equipos en el que se utiliza el sistema de Colsup, el beneficio ecológico y manejo de subproductos, donde se despulpa el café, la cáscara va por una vía, el grano despulpado va por otro, pero pasa por un desmucilaginador que lo que va a hacer es eliminar el mucílago por fricción
y acelerar un poco el proceso, sobre todo para facilitar el secado o disminuir el tiempo en todo este proceso. Estos desmucilaginadores, ¿qué hacen? Simplemente es una agitación y en esa agitación van a quitar el mucílago por fricción. Esto reduce el consumo de agua, mejora el rendimiento del cereza a pergamino, pero afecta la calidad porque el café aquí, como no está pasando por procesos de fermentación, no tiene ningún contacto con los productos orgánicos que se generan en la fermentación o en la oxidación, si es el caso, entonces no hay una generación de productos que vayan a generar sabores y aromas. Ahí se me va a afectar la calidad en taza. Lo otro que se inventó o se pudo haber desarrollado después fue el Ecomil. El Ecomil fue una tecnología que se desarrolló en Cenicafé, en el cual ya volvemos a la fermentación después del despulpado y después de que se despulpe, entonces el desmucilaginador es utilizado como lavador. Y de ahí en adelante ya el proceso fluye solo. El café pasa al tanque, se puede lavar después de haberse fermentado. Y hoy en día, obviamente, teniendo en cuenta todos los factores intrínsecos del fruto, podemos hacer un despulpado selectivo. Yo puedo empezar a generar selecciones con anterioridad por tipos, por calidades. Puedo tener distintas varias despulpadoras para poder ir separando los cafés por calidades. Y de esa misma manera, con un sistema de comil móvil, yo puedo depositar los granos de café por calidades separadas y baches separados.